Estamos grabando. Entonces hacemos las conexiones. Colocamos 3 computadoras para poder probar. De los protocolos, ¿cuáles son los que han configurado, muchachos? De DNS, HTTP y todos esos. DNS, HTTP, FTP, TFTP para el correo, que no me acuerdo cuál es. Eh, es que tienen nombres bien raritos, bueno, siglas. Eh, A, a ver, pónganle en un servidor y le decimos cuál ya hemos hecho. Porque ahorita no nos acordamos de los nombres. sí, A mejor. ver. Ahí no, aquí no es. Ujujú. Ahí están. HTTP, Ya, DHCP. no. ¿DHCP Sí, no han manejado? Ah, creo que sí. sí, ese sí. Ah, bueno. TFTP, Sí, DNS, sí. Syslog, Ese no. No, Triple A, no, Tampoco. NTP. No me acuerdo, pero creo que no. sí. Ah, no. Ese creo que ni yo. Email, Sí, FTP, sí. y ya con esos. El otro es Internet de las cosas. Ese no. A menos de que quieran conectar su licuadora. Bueno, Sí. entonces sí ya tienen la mayoría para hacer prácticas más bonitas. Uy, sí. Bueno, entonces ya tenemos nuestra topología, 3 routers, 3 switches, 3 máquinas. Vamos a colocar IPs. Para el día de hoy voy a ocupar la 130.40.0.0, diagonal 16. Y aquí sería la 41. Aquí sería la 42. Aquí sería la 43. Y por acá la 44. Ya que están, empezamos a configurar los routers. Voy a ir con el primer router. Vamos a poner nombres. ¿Qué nombres quieren que le coloquemos hoy? David, obviamente. David. En este de acá. ¿A quién quieres de compañero, David? Eh, pues Ángel, ponga el prieto. Ángel. Y en este de acá. Ah, a Sebas. Bueno, vamos a configurar el router del señor David. Vamos a hacerle un peso de zoom. Entonces, enable, configure terminal. Ahí se me olvidaron las IPs. Ah, bueno, ahí está. Entonces le decimos que en la interfaz faz Ethernet 00 vamos a colocar la primera IP, que es la 130.40.0.1. Máscara de 16 y su no shutdown. Luego vamos con la interfaz serial, que es la serial 000. Entonces aquí sería, ahí se mueve. La interfaz 000. Y colocamos su IP address 130.41.0.1 y su máscara de 16. Y ponemos un no shutdown. Y bueno, ya es opcional, si querían poner el clock rate lo podríamos dejar así para delimitar lo que era la velocidad de transferencia. Y ya, hasta ahí queda el router número 1. Ah, bueno, hay que ponerle el nombre, ¿no? Hostname, David, para acordarnos. Entonces vamos con el número 2, que sería Ángel. Enable, configure terminal. Le vamos a decir que en la interfaz 000 le pertenece la 41.02. Entonces le vamos a decir interfaz serial 000, IP address 130.42, no, 41.0.2, ¿no? 130. Sí. Y su máscara de 16.
Decimos que no shutdown. Ya debería de hacer conexión entre esos dos routers. Y vamos a configurar ahora el serial del otro lado. Sería el serial 001. Y le vamos a asignar la primera dirección de esta red, que sería la 42.0.1. Entonces voy con esa interfaz 001, IP address 130.42.0.1, máscara de 16, suno shutdown. Por último voy con la interfaz fast Ethernet, el cual tenemos aquí arriba. Vemos que su dirección de red es .43, entonces le colocamos su propia IP. IP address 130.43.0.1 y no shutdown. Ya con eso debería de haber comunicación entre estos dos routers. Voy a minimizar un poquito y voy a probar que ya exista comunicación. Hasta ahí va bien. Voy a configurar mi tercer router. A ese le tocará la dirección 130.42.0.2 en la interfaz 001. Le decimos que en la interfaz 001 le corresponde la dirección 130.42.0.2 para que se comunique con la de arriba y su no shutdown. Esto debería de levantar ya nuestra interfaz. Y luego revisamos si la red que nos queda es la 44 que va en la fase Ethernet. Entonces aquí le decimos interfaz fase Ethernet, IP address 130.44.0.1, su máscara de 16 y su no shutdown. Entonces colocamos IPs a las máquinas para comprobar la conexión. Ahorita ya debería de haber de router a router. Ahí están. Entonces aquí copio esta dirección y le asignamos una a nuestro equipo de cómputo. Le voy a dar la punto 10, le dejo la punto 1, que es la dirección de nuestro router. Voy a la compu de acá, voy a copiar nuevamente la dirección. Damos la punto 10 y colocamos la punto 1. Voy a la última computadora, coloco su dirección nuevamente con punto 10 y con punto 1. Y eso ya nos debería de estar dando comunicación entre computadora y su router correspondiente. ¿Hasta ahí dudas o preguntas, muchachos? No, todo bien. Vale. Todo Entonces cool. vamos nada más a recordar lo que sería OSPF. Voy a entrar nuevamente al router de David. Ah, creo que a los demás no les dimos nombre. Entonces hostname Ángel. Y acá hostname Sebas. Ahora sí. Regreso con David y nada más recordando rápidamente la parte de OSPF para que ya queden nuestros dos protocolos de enrutamiento que vamos a estar manejando. Si estamos en el modo privilegiado, es show IP route. Si estamos en el modo de configuración, recuerden que se le agrega un do al inicio. Eso nos va a mostrar nuevamente nuestra tabla de enrutamiento. Ahorita, como no hemos configurado ningún protocolo, nos aparecen nuestras dos redes con una sede que están conectadas directamente por cable y entonces ya podemos pasar a configurar OSPF. Le decimos router OSPF, igual que en EIGRP, debemos de asignar un ID o su número de reconocimiento, que igual si aquí coloco el signo de pregunta, me debería de aparecer que es entre 1 y 65.535. Entonces, ¿cuál es la diferencia con EIGRP? Que en EIGRP ocupábamos el mismo ID para todos los routers. Ahorita para OSPF lo que se recomienda es que a cada router se le dé un ID diferente. Entonces, por ejemplo, voy a ocupar el 6 aquí y ya ahorita le voy cambiando a los otros dos. Voy a colocar mi red, que sería network, reviso las que están conectadas, me dice que es la 0.0 y es la que colocamos aquí.
40.0.0. Luego colocamos la wildcard o lo opuesto de nuestra máscara de subred, que sería 0.0.255.255, el opuesto de la máscara de 16. Y por último, OSPF nos pide reconocer, o él maneja el enrutamiento por áreas. En caso de que existan varios protocolos con OSPF, entonces podemos irlos separando por áreas. Como ahorita es la principal, casi siempre se coloca el área 0, lo que se llama de backbone o área principal. Entonces coloco área 0 y aquí colocamos la otra red que aparece conectada, que es la 41.00. Y le damos exit. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Yes, sí, sí. Entonces vamos con el router de Ángel, haciendo el mismo procedimiento. Paso 1, si quiero ver las redes conectadas para no estar recordando, entonces le coloco do show IP route y doy de alta las que están con una C, que son las que están directamente conectadas. Nuevamente, router OSPF. Les decía que aquí podemos cambiar el número. Ya podemos seleccionar cualquiera entre 1 y 65.535. Le voy a poner un 7. Y vamos a colocar las redes network 130.41.0.0, 0.0.255.255, y como quiero que se comuniquen deben de pertenecer a la misma área. Entonces colocamos área 0 y hacemos lo mismo, rayos, y hacemos lo mismo con las otras dos redes. No me dio tiempo de mover este número, ahí se repitió, pero ya nos aparece el mensaje de que encontró una red adyacente. Nos aparece por qué dirección la encontró, por qué interfaz. Entonces ya debería de haber una comunicación más extensa entre los dos routers que llevamos. Voy a minimizar. Pero nada más por si las dudas le damos exit, que no pasa nada, pero es bueno salir del modo de configuración. Y vamos con el último router. Coloco nuevamente router o SPF, asigno un nuevo ID de identificador. Y ahí me salgo tantito, se me olvidó de checar las redes conectadas. Ahora sí. Router SPF, network 130.42.0.0. Ponemos la máscara de 16 y su misma área para que tengan comunicación. Coloco la otra red que sería de 44 y me salgo de la configuración del enrutamiento. Por si las dudas, si no quiero esperar tiempo, tenemos este botoncito, que es el de Fast Forward Time, para que cargue más rápido. Y probamos a ver si ya hay conexión. Me dice que sí, entre la compu de abajo y de arriba, y entre izquierda y derecha también. Por último, entre arriba e izquierda también lo marco, y me aparece que ya hay conexión entre las computadoras. Entonces con eso ya quedó el SPF. Ya nada más si queremos revisarlo cómo quedó nuestra topología o la tabla de enrutamiento, podemos ir a cualquier router, colocar el comando nuevamente de do show IP route, y como bien nos dice en la descripción o en la documentación en la parte de arriba, cuando sea OSPF es una O, ya me aparecen aquí las redes que encontró con ese protocolo. ¿Todo bien hasta ahí? Simón. Y pues ya. Muy bien. Yeah.